Emociones. Para casi todos nosotros un concepto súper abstracto. Incluso si lo buscamos en definiciones, se supone que cada uno las percibe de una manera personalizada dependiendo de un montón de cosas. Sin hacerles más larga la introducción, vamos a aprender cómo dominar las emociones. Quédense hasta el final del video que les voy a dejar dos ejercicios súper interesantes para que apliquen. Empecemos ya. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, que compartan, que le den me gusta, que activen la campanita y adicional dejarles todos nuestros datos de contacto, WhatsApp, Facebook, los correos para que se puedan comunicar con nosotros en caso de alguna consulta, en caso de que de pronto las respuestas de los comentarios necesiten ser ampliadas. Con muchísimo gusto. También los voy a invitar a Patreon. Aparece patreon.com/cardonagoras para que se suscriban si nos quieren apoyar o se inscriban a la fuerza del intento y a través de ese curso puedan profundizar mucho más en estos conocimientos. Ahora sí, comenzamos. Bueno, entonces hablemos de las emociones. ¿Qué es esa huevonada de las emociones? Resulta que nosotros, los seres humanos, experimentamos una vaina extraña, muchas vainas extrañas, a las cuales hemos denominado emociones, porque encontramos vértices en común con las personas que nos rodean. Pero para ser más técnicos, vámonos al concepto de Google. Cuando buscamos en Google encontramos definiciones como estas. La emoción se genera como una respuesta organizada a un acontecimiento externo o un suceso interno, pensamiento, imagen, conducta, etc. Primeramente, tiene lugar el proceso perceptivo del evento al que le sigue una valoración. El resultado es una reacción neuropsicológica, comportamental o cognitiva. ¿Qué es eso? Demasiado complicado para poder explicar que la emoción es básicamente un evento externo que desencadena una vaina en ti. Ahora que ya sabemos qué es la emoción, entonces vamos a hablar primeramente de qué o en dónde sucede la emoción. Para nosotros espiritualmente la emoción sucede en una de las capas del aura que se llama cuerpo emocional. Seguramente en otras culturas tiene otros nombres, pero es básicamente la partecita espiritual tuya que se encarga del proceso de las emociones. Si quieren ahondar en este concepto, con muchísimo gusto, en el curso de la fuerza del intento hay unos capítulos completos donde hablamos del cuerpo emocional, anécdotas y, digamos, cómo se puede analizar el karma de cuerpo emocional. Entonces, vámonos a la profundidad. El cuerpo emocional funciona para todos los seres humanos de igual manera, pese a que la percepción sea distinta. Si eres del planeta Tierra, con muchísimo gusto, el cuerpo emocional funciona igual. Hablemos entonces de las emociones que podemos llegar a sentir. Daniel, pero todos hemos sentido emociones. Sí. Miedo, ira, celos, angustia, desespero, tristeza. Sí. Estas son las emociones que puedes sentir. Bien, ¿para qué te sirve saber eso? Resulta que las emociones dentro del cuerpo físico de esta vainita desencadenan unas reacciones químicas y esas reacciones químicas hacen que nuestro cuerpo se comporte de cierta manera. Entonces, acordémonos de esto, muy importante, porque de aquí es que vamos a empezar a buscar control sobre estas mismas. Estábamos hablando entonces de las emociones que podemos sentir. Listo, muy bacano. Hablemos específicamente de la bioquímica en el cuerpo, que sería la clave para empezar a entender a controlarlas, cómo se hace, cómo ingreso yo en ese setup del sistema y cómo puedo hackear un poquito mi cuerpo para que esas emociones no desencadenen tanta huevonada, no nos lleven al descontrol. Entonces empezaríamos a hablar de bioquímica en términos complicados como la amígdala, sistema límbico, cerebro reptil, dopamina, serotonina, adrenalina, esteroides y que todo eso que contribuye, pero finalmente lo que nos interesa es aprender a dominar eso. No le puedo salir a una rabia bien berraca con que hey, baja los esteroides, todo bien, no pasa nada, amor y paz, namaste, namaste, y no sirve así, porque a lo que nos tenemos que exponer es a la reacción química en sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Si algo les genera ira, si algo les genera rabia o si algo les genera tristeza, o por el contrario, no hablemos solamente de las emociones que consideramos negativas, hablemos de las emociones positivas.
si algo les genera admiración, un sentimiento bonito de nostalgia, si algo les genera un amor profundo, aprendamos a controlar eso. ¿De qué manera? Con el impulso externo e interno y asimismo con la valoración que le damos. Nosotros fuimos creciendo por la vida como una vaca que va atravesando un potrero sin darse cuenta que hay cercos, y fuimos tumbando cercos a lo que daba. E hicimos un camino, y ese camino que hicimos desde pequeños es el que nos ha ayudado o perjudicado en la interpretación de la vida. En esto participa mucho la interpretación de los estímulos externos y de los estímulos internos, como los pensamientos y recuerdos, para asignar valor a esa emoción y asimismo desencadenarla. Entonces, para hacer cortico más el cuento, viene el estímulo externo, me golpean la cara, ¿cierto? Hagan de cuenta un juego la caída de dominó, de las fichas de dominó. Entonces se golpea la fichita con el estímulo externo o el estímulo interno, sea pensamiento, sea recuerdo, sea lo que sea. Se golpea la fichita y empieza a desencadenarse de acuerdo a como yo las organicé. Pero es que resulta que no nos dimos cuenta que durante la vida las organizamos de una manera muy, muy errónea. Tan erróneo es el asunto que si analizamos durante los momentos del día, de la semana, del mes, en que hayamos podido sentir una emoción negativa y vamos a los fenómenos externos o internos que lo desencadenan, finalmente vamos a encontrar algo de muy poquito valor. ¿Sí? Ejemplo, a mí me robaron una plata hace 5 años. Entonces me empiezo a acordar de cómo me la robaron. Y eso sí es mucho hijo de tantas. Y es que la gente, ¿por qué es así? Y dentro de un recuerdo lo que estoy haciendo es generar ese estímulo interno para volver a ir a generar esa emoción. El problema de las emociones no es la sensación en el cuerpo en sí, ni toda esa vaina. El problema es que, como lo hemos dicho en anteriores videos, esas emociones generan unas energías, desgastan el cuerpo y adicionalmente a través de esas emociones podemos ser depredados. Pero eso será tema para unos próximos videos. No se vayan a perder el en vivo de este domingo, va a estar súper interesante, fin de la pauta. Entonces sigamos hablando de las emociones. Ya Daniel, nos dijo que esa vaina se desencadena, reacción bioquímica, y que tenemos que aprender a controlarla. ¿Cómo carajo se hace? Entonces vamos a pasar a lo interesante, a los ejercicios. Ejercicio número 1. Consiste en que ya sabemos que desencadenamos la emoción. Ahora es cuestión de ustedes mismos empezar a buscar dentro de su propio mapa qué les desencadena qué tipo de emociones. Es muy sencillo porque nosotros durante toda la vida lo hemos hecho y lo tenemos casi que analizado, y es: si me duermo una siesta en la tarde me levanto con mucha rabia, si me levantan temprano, si escucho tal canción me genera mucha tristeza, si me hablan de cierto tema, me causa mucho desespero o ansiedad que la gente mastique con la boca abierta, o que ese tipo de cosas. Vamos a empezar a buscarlas. Pero entonces, Daniel, ¿usted qué está hablando? Si es una vaina que me molesta y estoy buscando corregirla, ¿por qué carajos voy a ir a buscarla? Pues por eso. Porque resulta que a usted le molesta por la falta de exposición a ella. ¿A qué voy con esto? Nosotros los seres humanos somos animales supremamente complejos e interesantes por dentro, y una de las cosas que me parece fascinante del sistema emocional como tal es que cuando lo exponemos muchísimas veces a una incomodidad, termina por volverse algo parte del paisaje. Ahora piensen en el pasado. ¿Cuántas veces les sucedió a ustedes que estuvieron expuestos a una situación súper incómoda, a una persona que no les caía muy bien, que no se pasaban, y después, con la exposición prolongada, terminaron por ni siquiera darle importancia? ¿Sí? Así estos valores que predeterminadamente le hemos asignado a los estímulos externos pueden empezar a ser modificados. Si necesitan un ejemplo concreto para de pronto no hacerles el video enorme y esto así, déjenlo en los comentarios, con muchísimo gusto les contesto. Y también si tienen problemas o algún conflicto con alguna emoción y requieren ayuda, también con mucho gusto en los comentarios, y si no, nos comunicamos, para eso estamos. Ahora vamos para el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Antes les voy a comentar algo súper importante del ejercicio número 1.
a nosotros culturalmente se nos enseña a huir de las emociones, digamos, de las emociones que llamamos negativas, que realmente no debería llamarse así porque simplemente es un estímulo externo al que le asignamos un valor negativo. Entonces nos enseñan a huir de eso. Y pues imagínense, si la exposición prolongada es la que me genera a mí, como decimos en Colombia, el callito suficiente para poder resistir ese tipo de cosas, y le estoy huyendo, pues jamás voy a aprender a superar dicha emoción o a controlar esa emoción. Hablando eso de las emociones negativas, ahora sí pasemos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es una vaina que me encanta porque no la he leído en otros lados. Si ustedes la encuentran, por favor me lo hacen saber para yo bajarme de la nube y saber que no fui yo el que encontró esa vaina. Se llama meditación turbia. ¿Qué es la meditación turbia? Es que quienes practican meditación, si ustedes ven, todos nos concentramos en el mente en blanco, el silencio físico y mental que lo hemos enseñado aquí. Y eso está súper bien, está muy bien enfocado, pero resulta que en este momento necesitamos otra herramienta para llegar a ese objetivo que queremos lograr, que es coger esa emoción en particular que nos molesta, ese valor que le asignamos a un estímulo externo o interno, y modificar eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bien, si ustedes no pueden exponerse al evento, al estímulo, recréenlo dentro de la meditación. ¿Y cómo lo van a hacer? Entran en estado de meditación, que realmente no es una vaina complicada. Cuando por ejemplo nos quedamos viendo un punto, el estado de meditación más bacano y sencillo: levántense muy temprano en la mañana sin ganas de trabajar y se sientan al lado de la cama, y el estado de meditación es automático, no se queda así sin responder. Ese es un estado de meditación automático. Entonces busquemos ese estado suficiente en donde la mente esté relajada. ¿Para qué? Para estresarla. Vamos a estresar la mente ¿con qué? Vamos a recrear situaciones relativas a esa emoción que estamos tratando, a esa que queremos modificar. ¿Con qué objetivo? Vuelvo y les digo, la exposición prolongada hace que finalmente la reacción bioquímica se desgaste o adquiramos control sobre ella. Entonces es muy sencillo y similar a cuando cogemos una palabra de cualquier idioma, español, y la repetimos tantas veces hasta que pierde sentido. Igualmente pasa con las emociones. No les voy a decir que lo van a lograr a la primera. Es un ejercicio supremamente, dispendioso de llevar a cabo, y más de llevar a cabo completamente, porque cuando ustedes se dejan sumergir nuevamente en esa emoción que se están generando, perdieron. Si ustedes se dejan atrapar por esa emoción, en vez de analizarla, de desmenuzarla, de empezar específicamente punto por punto a saber por qué el estímulo externo, por qué el que mi marido deje las chanclas fuera de la ducha me enerva, o por qué que tiren la toalla mojada al piso, o por qué que cojan el trapeador que no es para trapear la zona que no es de la casa, que son, si ustedes ven, son pendejadas. ¿Por qué ese tipo de cosas nos disparan esas emociones? Entonces, si nosotros nos dejamos sumergir, finalmente no habremos logrado el ejercicio. Entonces, importante cuando estemos realizando la meditación turbia, que es nuevamente entrar en un estado de relajación para posteriormente recrear en sus mentes la escena que les molesta, que les incomoda o que les genera esa emoción negativa, porque es principalmente lo que quieren modificar. Si se meten con emociones positivas, los felicito, porque entonces estamos trascendiendo el aspecto de las emociones negativas a las positivas, y estamos aprendiendo a dominar todo nuestro cuerpo emocional lo suficiente para llegar a algo maravilloso que todos deberíamos poder ser capaces de llegar allá, que se llama la impasibilidad. La capacidad de que todo nos valga, no, mentiras, no. La capacidad de que pase lo que pase, nuestro estado básico, que debe ser la felicidad, no se vea perturbado absolutamente por nada, ni por los picos altos de euforia y maravilla del mundo, ni por los picos bajos de la tristeza
o la rabia profunda. Espero que estos ejercicios les hayan servido lo suficiente. Si se quedaron hasta el final, los felicito. Los quiero muchísimo. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. No olviden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan, que con muchísimo gusto se los contesto. Un abrazo.